Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Bienvenidos a este quinto episodio de estos episodios diferentes que estamos haciendo para ustedes de los chakras y de la energía que tiene cada uno de ellos, de la información que podemos traer de cada uno de estos centros. Hasta el día de hoy hemos tenido invitadas especiales que nos han acompañado, que nos han llenado el corazón y nuestras mentes con un conocimiento más profundo, con una perspectiva diferente de todos estos chakras. Hemos podido ver cómo vamos tejiendo cada vez más episodios anteriores con estos, cómo toda la información va empezando a tomar forma y nos sentimos cada vez más a gusto con la energía y la información que les estamos compartiendo. El día de hoy estoy con Diana, hemos llegado al quinto chakra, somos éter, somos comunicación. Hola Diana, buenos días. Hola Angie, buenos días a todos nuevamente. Sí, estamos el día de hoy con este capítulo de Somos Éter y como dijimos en Chakra Corazón, a partir del corazón nos vamos sutilizando, vamos dejando la materia y nos vamos volviendo más sutiles. Entonces aquí en Chakra Garganta ya empezamos a conectarnos con las vibraciones más sutiles, con el plano etérico, con nuestro propio ser, con el silencio. Personalmente me toca mucho. Decidimos hacerlo las dos con Angie porque el propósito de este podcast es precisamente eso, es escucharnos nuestra palabra, nuestra verdad, porque al escucharse uno hablar podemos medir nuestro nivel de coherencia. Desde el comienzo se los dijimos que este es un ejercicio de metafísica que hacemos para nosotras mismas. Entonces, hoy queremos hablarles acerca de para nosotras lo que ha sido este chakra, de lo que es este chakra y pues cómo hemos ido integrando toda esa información para nuestra vida. Por mi parte, desde pequeña, desde que nací, siempre tuve en desequilibrio este chakra. Yo siempre sufrí de enfermedades de la garganta, de todas las itis, faringitis, amigdalitis, rinitis, bueno, todas las itis que se asocian a este chakra, enfermedades de la garganta. Incluso en algún momento me estaban diagnosticando una enfermedad autoinmune relacionada con la tiroides y cuando yo empecé a trabajar todos los chakras, a alinear la información y a integrar esa información y adquirir otro nivel de conciencia, todas mis enfermedades desaparecieron. Incluso puedo decir que esta enfermedad que estuvo tan de moda hace 3 años, por la que nos aislaron a todos, a mí nunca me dio. Entonces, me parece muy bonito contarles la experiencia porque todo desapareció a partir del momento en que yo entendí cuál era mi verdad y dónde estaba el desequilibrio de este chakra. Bueno, lo que comparte Diana es muy cierto. Cada uno de nosotros va descubriendo su propia verdad, va descubriendo su propio camino, y sobre todo que es que trabajar en uno mismo y trabajar en estos chakras es disponerse a una revolcada y la berraca. A mí me parece muy bonito porque es que a veces uno dice, es que yo que soy más espiritual, entonces yo no debería enojarme, yo no debería enfermarme, yo no debería. Bueno, sí, hay personas que cuando empiezan con ciertos caminos espirituales y se van descubriendo y se van quitando tantas cargas, este es un chakra que maneja mucho esa carga que yo me pongo, cuánto yo me cargo, ¿no? Ese típico dolor en hombros, en el cuello, esa pesadez. Al menos aquí en Italia, eso se llama, ay, se me olvidó por eso el nombre. Sufren, hay muchas personas que sufren de la cervicale, ¿no? De la columna cervical. Y yo lo vi muchísimo en personas que practicaban yoga, que llegaban, ay no, yo eso no lo hago porque yo sufro del cuello, ay no, porque es que yo duermo mal, ay no, porque es que el frío, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el invierno y pues tenemos las 4 estaciones y en la
temporada de invierno, a mí me regañaban mucho al principio, no, ¿cómo va a salir sin secarse el cabello? ¿Quiere que le dé dolor de cervical? Entonces, pues era la cultura, yo acostumbrada a que en Colombia yo nunca me secaba el cabello. Me doy cuenta de que en parte sí hay factores externos que nos cargamos y que nos bloquean, pero cuando trabajamos nuestros caminos espirituales, cada uno va liberando cargas. Y eso no quiere decir que el camino se haga menos difícil. Lo que pasa es que ya vamos adquiriendo herramientas para afrontarlo. ¿Sí? Es muy fácil a veces perdernos en la teoría o esperar que porque crecimos en un cierto tipo de conocimiento espiritual, entonces ya con eso, como yo ya sé, no debería afectarme o las cosas deberían ser de un cierto modo. Pero la invitación es, bueno, tú sabes eso y qué tanto de esa información la has hecho tuya, qué tanto de eso resuena realmente con tu propia verdad, con tu propio camino. Yo por lo menos encuentro muy difícil en Colombia, desde mi experiencia, el ser uno mismo. Yo me imagino y yo sé que las cosas han cambiado mucho porque pues es que yo crecí en una familia muy conservadora donde se esperaban ciertas cosas de mí y yo crecí con la idea de esperarme esas cosas de mí. Pero cada vez que iba cumpliendo y adquiriendo como un escaloncito más de esa escala que me había autoimpuesto, me daba cuenta que yo no era feliz y que eso no era lo mío y que no me gustaba y me sentía rara, diferente. Ya hemos hablado de esto con Diana, de que nos sentimos que no cuadramos, no encajamos, no estamos. Y es el ese tratar de ser y de tomar verdades ajenas como propias, tratando de ser lo que no somos porque pues nos escondemos detrás de máscaras. Este es un chakra que a mí me revolcó bastante. Yo pienso que a partir de este chakra fue que yo hice un salto cuántico de calidad en cómo estaba realmente asumiendo mi camino, mi despertar espiritual, porque este chakra sí o sí te pone a decir, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo de aquí para abajo? ¿Cuánto eres coherente con la información que tienes y la forma con la que actúas, piensas y hablas? Entonces ahí es cuando ya realmente tienes que decir, ah, pues puchica, no, yo he venido haciendo trampita o yo realmente he estado integrando esta información. Bueno, y ahí con lo que dice Angie, eh, lo que habla ella es propio la conexión con el ser, ¿no? Entonces aquí es donde ya nosotros, cuando nos permitimos el silencio, empezamos a conectar con nuestro propio ser. Para mí es muy chistoso porque yo tengo una comunicación con mi ser y yo recuerdo que cuando empecé este camino, lo primero que tuve fue un sueño donde yo iba caminando por una calle oscura y en algún momento cogí hacia la izquierda. Y cuando cogí hacia la izquierda encontré una playa divina. Sin saberlo y sin nunca haber estado allá, encontré la bahía de Halong en Vietnam. Y empezaba yo a escuchar una canción de fondo que es muy conocida y es Eclipse Total del Amor. Entonces yo entendí esa canción mucho después y era que mi propio ser me estaba diciendo, mírame. De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. De vez en cuando siento que me estás olvidando y veo lo mejor de mis años pasar. Entonces era que ya ahí, digamos que me estaban pidiendo hacer un alto en mi camino y de verdad yo estaba feliz con lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces yo estaba conectando con mi propio ser. Entonces digamos que ahí estaba un poquito desconectada con mi propio ser y ahí era donde venían todas estas afecciones. Pero cuando uno empieza a escucharse y ese escucharse no es en ruido, es en silencio, empieza a buscar ese propio silencio interno, es cuando empieza a encontrar esa propia voz, que es la voz del ser,
¿sí? En ese silencio es donde uno debe preguntarse cómo es mi actitud ante el dolor. Siempre estoy buscando compañía para que alguien me acompañe en el dolor, siempre me estoy evadiendo. Cuando estoy en silencio o en soledad me aterra estar solo porque a veces no puedo estar solo conmigo mismo, no puedo estar un segundo sin hacer nada, no puedo estar un segundo en silencio porque mi propia presencia me incomoda. Pues ahí también es que cada uno empecemos a pensar si nos incomoda estar con nosotros mismos, que nos observemos cómo nos sentimos estando con nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros cada vez nos sintamos más acompañados por nosotros mismos, o sea, que nosotros en la soledad seamos capaces y en el silencio de estar felices y tranquilos con nosotros, ahí es donde empieza la conexión con nuestro propio ser y con nuestro propio maestro interno. También este chakra está conectado mucho con el oído y ahí es donde tenemos dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Entonces debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces nosotros sí nos estamos escuchando cuando nos habla nuestro cuerpo mediante un síntoma o todo el ruido que tenemos en nuestra mente, a nuestro alrededor, no nos permite escucharnos si estamos fuera de nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender, no solamente, este chakra sí habla de la comunicación, pero esa comunicación también es conmigo mismo. Igualmente, ¿cómo es la comunicación con los demás? Yo hablo mucho, hablo demasiado, soy la persona que todo el tiempo está hablando y no escucho a los demás. Pues ahí es preguntarnos por qué no me gusta escuchar. ¿Qué me está mostrando eso? Que no me gusta escucharme a mí mismo, que hago tanto ruido para no poder escuchar ese propio maestro interno, o al contrario, me trago todas las palabras, me trago todo, que siento que mi garganta está llena de todas esas palabras que no expreso. Me he vuelto tan hermético que no hablo y me evado, porque hablar mucho o hablar muy poco es evadir de esa realidad que nosotros tenemos. La forma más clara de comunicación que nosotros tenemos es la sonrisa, porque cuando nosotros sonreímos podemos ver que nuestros ojos se iluminan. Cuando es una sonrisa sincera y real, nuestros ojos se iluminan. Por eso es tan bonito ver sonreír a una persona, porque esa es la forma más clara de comunicación. Muchas veces creemos en este chakra que hacer ruido es la mejor forma de comunicarnos. A veces se necesita más del silencio y a veces dice más el silencio que cualquier palabra. Gracias, Diana. Bueno, yo quiero recordar algunas cosas que en su momento a mí me han ayudado y también es muy importante darnos el permiso, o sea, con respecto a lo que habla Diana del silencio. Yo nací hablando y hasta el día de hoy el que me conoce sabe que me encanta hablar, hablo y 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 a veces me siento en la palabra y digo 20 veces la misma cosa como desde diferentes puntos de vista, pero en mi camino personal analizándome me doy cuenta que en esta vida yo me estoy dando el permiso a hablar porque en vidas pasadas no pude. Entonces, esto es algo, una característica que tengo desde niña porque en vidas anteriores yo esto lo recuerdo vagamente, pero ya me lo han traído a través de algunas terapias en conciencia. Me han dicho, mira, en vidas anteriores fuiste así. Esto lo recuerdo por un sueño que tuve y por la confirmación de algunas citas que he tenido en canalización y en registros akáshicos de cómo fui bloqueada por mi garganta, de cómo me mataron ahorcándome o fui cohibida a hablar. Entonces reconozco que en esta vida vine a hablar, finalmente a alzar la voz, pero obviamente pues cuando uno está aprendiendo a encontrar el equilibrio es normal pasar de un extremo al otro. Entonces yo a veces paso de hablar mucho, de ser muy, muy charladorcita a un silencio total porque no hace mucho descubrí la magia del silencio. No me lo había permitido porque pues me gustaba hablar, yo no le veía problema y las personas que encontraban generalmente eran silenciosas, entonces la que hablaba en las conversaciones era yo. Y me pasé al otro extremo de que ya no quería ni toleraba la música y el ruido y todo en silencio y pues la ermitaña que vivía en la punta de la montaña.
Pero ahora, en estos momentos, siento que estoy encontrando el equilibrio entre ese dar y recibir de la comunicación. Este es el chakra del dar y el recibir. Y pues se da y se recibe de muchas maneras. Ahora, antes de empezar este episodio, estaba hablando con Diana y hablábamos de que es que la palabra es también nutrición. La palabra nutre o desempodera. Y si pensamos a cuando éramos niños y recordamos un regaño muy feo que nos hicieron o un halago muy bonito que nos hacían de niños, decimos, uy, sí, yo me acuerdo que eso me impactó, eso fue como algo que nos marcó, porque la palabra es energía, ya les hemos dicho, todo es energía. Y cómo usamos esa energía, pues va a determinar también la vida que estamos creando. Entonces, si en esta vida estamos hablando mucho o estamos hablando muy poco, pues la invitación, como decía Diana, analicemos por qué. ¿Cuánto me cuesta estar en silencio? Pero ¿desde dónde me cuesta? ¿Me cuesta desde esta vida o de pronto hay un patrón inconsciente que estoy repitiendo de vidas pasadas? O sea, la idea no es abrumarnos con mucha información y no es necesario que tengan que pedir 1000 citas, pero ábranse a esa parte intuitiva, porque ya este chakra es un chakra que va a los chakras superiores. Este es el primer chakra de los chakras superiores que nos invita a hacer ese reconocimiento a esa vocecita interior de nuestro ser, a esa verdad de nuestro ser que dice, mira, sí, eso que tú crees que te imaginas de pronto sí es así. En una vida pasada sí tuviste dificultades, sí esto estuvo frenado, retenido y te estás liberando. Entonces, cuando uno libera una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo, pues obviamente sale una llave cerrada, sale con mucha presión porque finalmente se libera, pero entonces no somos niños, ya estamos grandes, ya podemos, bueno, vamos a llevar toda esta energía desbordada al equilibrio, a aprenderme a disfrutar mis silencios y aprenderme a disfrutar también del sonido y de la bulla y a tolerar. Antes, cuando empezamos a grabar, en la casa de Diana estaba pasando un señor que estaba vendiendo papa. Y nos tocó pausar la registración, la grabación del podcast por eso. Y ella decía, pues es que estamos en Colombia y nos reímos y hablamos de eso, porque sí, o sea, la cultura influye mucho acá en Europa, en Unión Europea. Ojo con esto, porque yo estoy en Albania y acá también me pasa el señor que compra latas y compra lavadoras viejas y compra electrodomésticos y yo no le entiendo nada, pero pues yo sé que es él porque pasa en el camión con el altoparlante gritando que llegó la yuca, llegó la guayaba, no sé. Y es darnos cuenta, bueno, sí, yo ahora digo, mira, cuando yo estaba en Italia, no, eso no existe, en el norte de Italia eso no se ve. Y es también reconocer, bueno, cuánto de mi silencio o de mi libertad de expresión influye en el silencio o en la libertad de expresión del otro. Es siempre encontrar ese equilibrio entre ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Bueno, en lo que nos dice Angie me ayuda a entender a muchas personas desde el punto de vista de ella, porque a mí siempre me lo han dicho muchas personas y es que admiran la capacidad que yo tengo de expresar lo que siento, porque yo siempre he expresado lo que siento sin sentir temor, ¿sí? Y muchas veces esos miedos que tienen las personas a hablar, a decir su verdad, a decir no cuando quieren decir sí o sí cuando quieren decir no, que es algo que frecuentemente pasa, que, que por eso también se nos bloquea ese chakra, porque no sabemos cuándo decir no y cuándo decir sí. De tantas formas han sido silenciadas las personas que ya pues se sigue callando de forma inconsciente. Yo, de acuerdo a lo que he podido recordar y lo que he podido recuperar de mis vidas, no he encontrado una vida en la que haya muerto ahorcada o que no haya podido hablar. Al contrario, siempre me he expresado a través de la palabra. Creo que era más la desconexión con mi ser y con ese maestro interno que siempre la he tenido
muy presente en otras vidas, era más lo que me hacía desequilibrar este chakra, más que el que no pudiera expresarme, ¿sí? Porque de hecho muchas veces muchas personas han querido que yo sea la voz de los que no quieren hablar. Entonces también es entender esa otra parte de las personas que muchas veces tienen muchas cosas por decir y no las dicen. Este chakra también, digamos que nos ayuda a comunicarnos con nuestra propia misión, ¿cierto? Entonces, también puede que esté bloqueado cuando nosotros no nos sentimos a gusto con nuestro propio trabajo, ¿no? Con lo que hacemos. Entonces, porque la palabra revela nuestra luz. Muchas veces nuestra palabra no está focalizada o no expresa ese sentir del ser porque la misión o la profesión o lo que está desempeñando no está a gusto, ¿sí? El chakra garganta también es el equilibrio entre el dar y el recibir. A veces estamos acostumbrados a dar demasiado, a veces nos convertimos en salvadores de las demás personas y damos y damos y damos y damos sin que ni siquiera nos pidan, y eso crea un desequilibrio entre el dar y el recibir. Ahí ya desequilibramos nuestro chakra garganta. Entonces puede que encontremos personas que sufran de la tiroides porque tienen desequilibrado ese dar y recibir, ¿sí? Entonces aquí es donde también hacer conciencia de que a mí me pasaba mucho eso, que yo quería ser la salvadora de todo el mundo, que quería ser la voz de los que no tienen voz y que incluso a veces interfería en los procesos de los demás porque quería salvar a gente que ni siquiera me había pedido que lo salvara, ¿sí? Entonces ahí también uno desequilibra ese chakra. Diana hoy ha hablado de dos temas que yo considero que vamos a tener que sacar episodio aparte para estos dos argumentos, pero pues los voy a tocar porque yo creo que a todos son dos temas que nos tocan y nos han tocado y nos seguirán tocando. Uno es cómo nuestro cuerpo está siempre hablando y cómo los síntomas que se reflejan en nuestro cuerpo no son otra cosa que un reflejo de cómo estamos bloqueando el canal energético. Diana, en más de un episodio les ha dicho, pues el que nos está escuchando hoy por primera vez se lo decimos, que toda enfermedad física se genera primero en un bloqueo energético. Nuestros cuerpos sutiles son los primeros a, digamos, recibir el golpe de algo, pero cuando ese golpe viene repetidamente nutrido, pues ya genera un grande bloqueo que se transfiere al cuerpo. Y es una invitación a llevar la atención a alguna parte. Yo, por ejemplo, de niña, muy pequeña, me desmayaba mucho. Yo sé lo que es desmayarse muchísimas veces. Y al principio me desmayaba por el sol, luego me desmayé por un problema en el corazón. Luego resultó que también fue un poco neurológico porque también tuve algunas convulsiones. Y pues eso quedó así, yo nunca le di importancia en realidad porque pues para mí desde pequeña era normal desmayarme. Entonces lo resolví cuando conocí el camino espiritual y hablé con mi maestra y ella me dijo, es que simplemente estabas tan mental, vivías tanto en el control, en el querer las cosas de una manera y luchabas tanto internamente con eso que el cuerpo ya no podía más y explotaba en esas convulsiones, en esos desmayos, en bueno, me voy, no me aguanto más esto, chao. Y estoy hablando que yo me desmayo desde que era niña. Entonces es analizar mucho, autoanalícesen, traten de recordar realmente incluso hasta desde la enfermedad más pequeñita que les dio de niños para ver, bueno, ¿eso qué me quería decir? O sea, ¿de dónde venía? Porque pues no somos todos iguales y el desmayo mío no tiene ni es igual al tuyo o al de alguien que conoces. Todos tenemos motivos diferentes, pero es analizar un poquito cómo estamos limpiando nuestro campo energético, porque ustedes saben que nosotros la casa la limpiamos todos los días, el carro lo limpiamos, la ropa se lava, los platos se limpian y tú cada cuánto te estás limpiando. Y no hablo solo de bañarte con agua. Cada cuánto estás limpiando tu energía, cada cuánto te sientas a respirar contigo y decir, me libero de todo lo que esté apegado, de todas esas malas vibras, de toda esa mala energía y no hay que hacer el mega ritual de 3 horas, es sentarse conscientemente a respirar. O sea, cada cuánto te estás dedicando el tiempo de limpiar ese campo energético tuyo.
Ese es como el primer punto. Y el segundo punto es, recordémonos que todos vivimos con tres personajes que se alternan y que pasan y que son la víctima, el salvador y el verdugo. Y el verdugo no es otra cosa que una víctima que no sanó. Entonces, cuando nos pillemos queriendo salvar a alguien, queriendo hacerle mal a alguien o de víctima, ¿por qué estoy en esta posición? ¿Qué es lo que no estoy viendo y qué es lo que no quiero aprender? Porque de ahí es que tu ser te va a hablar y te va a decir, estamos acá por esto. Y esa pequeña intuición, esa pequeña vocecita, te está dando la guía para que salgas de esa situación. Bueno, muy importante lo que nos dijo Angie y esa es otro capítulo que tenemos que hablar que sea especialmente dedicado, y ese se lo pido yo a Angie, a la respiración, ¿no? A ese alimento, a ese prana, ¿sí? A ese prana que también nos alimenta, porque no hemos entendido la importancia de la respiración, que también es un alimento para nosotros. Del chakra garganta también, nosotros hemos dicho que se puede trabajar de varias formas, se puede trabajar con color, con vibraciones, con geometría. La vibración del color azul es la que está asociada a este centro energético. Se puede trabajar con cristales, de pronto cuando tenemos muchas afecciones de la garganta, para equilibrarlo se puede hacer con cristales. Los cristales fácilmente los podemos llevar en un dije. El lapislázuli sirve para las afecciones crónicas de este chakra. La sodalita sirve para cuando nosotros tenemos una palabra muy fuerte para suavizar la palabra. La turquesa y la aguamarina, ellas también trabajan este chakra. Ellos nos ayudan a equilibrar este centro energético. Bueno, creo que les hemos dado varias reflexiones acerca de este chakra al día de hoy. La más importante es, creo que a la altura de este chakra ya empezamos a ver el resultado de haber trabajado hacia abajo todos los chakras, ¿sí? Entonces aquí es como donde nosotros hacemos un alto y vemos si se ha integrado la información, si el trabajo que se ha hecho, si ha funcionado. Entonces, por ejemplo, yo cuando llegué, digamos, que a hacer una autoevaluación y cuando trabajé en este chakra, me di cuenta que respecto a todos los síntomas físicos que yo tenía o a lo que yo llamaba enfermedad en mi cuerpo, a mí me ha funcionado súper bien, ¿sí? Porque las afecciones que yo tenía, la rinitis, yo decía por chiste, ¿no? Que a mí la gripa solamente me daba 2 veces al año. Una me duraba 6 meses y la otra otros 6 meses. Literalmente era así, yo todo el tiempo estaba con gripas, yo ya no sufro ni de rinitis, ni de gripas, ni nada, nada de eso. También tenía problemas con mi piel, ya en su mayoría se han desaparecido. Con mis ojos, cada año se me iba yendo más la visión ya estaba llegando a un punto en que, o sea, ya mi visión estaba demasiado deteriorada. Y es un proceso que se me ha estabilizado también mucho. No voy a decir que empezó a retroceder aún, pero sí se estabilizó. Entonces, aquí es donde puedo yo dar fe de que el trabajo energético digamos que de alimentar ese y de tratar de integrar ese cuerpo, mente y espíritu ya empieza a dar resultados. Aquí también, cuando ya empezamos a trabajar estos tres chakras hacia arriba, garganta, el chakra del tercer ojo y el corona, entonces ya empezamos también a integrar dones, ¿no? Entonces ya empezamos como a sutilizarnos, a entender que ya somos uno con el todo, lo que decíamos en el capítulo de qué es yoga. A esta altura es como que llega uno al estado del dhyana, en el que ya se fusionan todos los elementos. Entonces ya empieza uno a conectarse con el cielo y al conectarse con el cielo, digamos que empiezan a llegar esos dones, ya empieza uno a tener como más conexión con el plano etérico. Entonces, más adelante, yo creo que en los otros episodios vamos a tratar, si no es en mental o en corona,
hablamos de esa conexión que ya empieza a tener uno con el éter, y al conectarse con el éter de pronto ya puede empezar uno a recibir información de los registros akáshicos. Bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido. Muchas gracias por escucharnos. Hoy estuvimos muy reflexivas. El proceso y el trabajo hasta acá, digamos que no es de un día para otro, pero que si se hace a conciencia, uno empieza a ver resultados. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Diana. Gracias a todos. Yo quiero recordarles una última reflexión, que es, estamos en chakra garganta, chakra de la palabra, y para llegar acá tuvimos que haber pasado por el filtro más potente que tenemos, que es nuestro corazón. En el episodio pasado hablamos con Marta de esto, hablamos de la importancia de esa dulzura, ese arrullo que nos podemos dar a nosotros mismos, ese amor incondicional que nos podemos dar. Y es por eso que cuando pasamos ese filtro, como decía Diana, se desbloquean esos dones, porque ya estamos a un nivel, en una octava un poquito más elevada, donde ya podemos percibir las cosas de manera diferente. Yo sí quiero invitarles a que estos ejercicios no los dejen como, ay, sí. Yo escuché por allá un día en un podcast que decía que yo tenía que trabajar con los cristales, que yo podía trabajar con mi palabra. No, o sea, realmente tómate el tiempo para aplicarte, y no un día o una semana. O sea, tú imagínate que tienes que liberar 10, 5, 15, 20, 30 años de comunicación equivocada contigo mismo. Entonces eso no va a cambiar en un día o en una semana. O sea, el trabajo es profundo y es constante, pero siempre si se hace desde el amor, el camino va a ser mucho más armonioso. Entonces la invitación es a eso, con las personas que se atrevieron a dar el paso hacia sí mismos. En nuestro programa nos estamos dando cuenta de eso, estamos descubriendo cómo este camino nos va mostrando, sí, las cosas que tenemos por trabajar, pero también las cosas que ya hemos ganado, porque es que es muy importante recordar que hoy como hoy, no importa el problema que tengamos, si tú miras hacia atrás, no eres la misma persona que hace 5 años, no eres la misma persona que hace una semana, eres otro. Cada día vas cambiando, cada día vas evolucionando. Entonces, la invitación es propio a reconocerte en todo, en tu luz y en tu sombra, en lo bueno y en lo que está por mejorar, sin dejar nada y sin rechazar nada, abrazando todo con amor incondicional. Nos vemos en un próximo episodio. En el próximo episodio ya vamos a hablar de chakra mental, y para ese episodio tenemos una invitada especial que va a ser Natalia Barón Lindo, una psicóloga experta en hipnosis, donde vamos a hablar de todas estas cualidades, donde vamos a hablar de todas estas cualidades que tiene nuestra mente y cómo funciona nuestra mente, para que entendamos de manera un poquito más racional cómo entrar a esa forma un poquito más intuitiva. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por escucharnos. Feliz día.